Esto es El Chispero del Cambio. Hola, soy Lala Lovera, mujer latina, mamá, líder y tejedora de esperanzas. Esto es El Chispero del Cambio, un podcast en donde conversamos con personas que transforman el mundo una chispa a la vez. Bienvenidos otra vez al cuarto episodio del Chispero del Cambio. Maravillosamente hemos llegado al cuarto episodio con 3 conversaciones anteriores que han sido realmente gratificantes volverlas a escuchar, volver ahí, volver a ese sentimiento y poderlo compartir con ustedes. Hoy vamos a conversar un poquito y conversar sobre esa incertidumbre, porque yo creo que la vida es incierta por naturaleza. Lo que pasa es que los seres humanos nos gusta sentir certidumbre ante todo lo que hacemos. Pero cuando yo digo que la vida es incierta por naturaleza, quiero irme, y sobre todo para poder introducir y darle la bienvenida a mi querida amiga que me acompaña hoy, y quiero llevarlos a todos a que entendamos lo que significa la vida para una mujer migrante, ¿ok? Siempre he dicho y he estado convencida como mujer migrante, amiga de mujeres migrantes, compañera de mujeres migrantes, que las mujeres migrantes no migramos solas. Migramos dentro de una incertidumbre muy grande. Migramos con los que llevamos de la mano, con los que vamos al lado, con los que llevamos enfrente, con los que llevamos atrás, con los que llevamos encima. Y migramos también con aquellos que dejamos atrás. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos siempre presente porque esa es la naturaleza de la mujer. Hoy vamos a conversar un poco sobre esto con una gran amiga, puedo llamarla socia, y ejemplo, de verdad que sí. Hoy nos acompaña Lisbeth Monsant, una venezolana que llegó a Colombia con sus 5 hijos. Y comulgo mucho con ella porque ella también dice que cuando es mamá de 5 es mamá de todos los niños del mundo. Y en varias oportunidades yo he dicho eso también. Yo me siento que no solo soy mamá de Gastón y Eliana, sino que cuando uno es mamá de uno, es mamá de todos. Es inevitable no sentirlo. Y ahí tenemos una conexión muy grande. Y no solo eso, Lisbeth es una gran voluntaria. Ha tomado la decisión en su vida de ser voluntaria. De esa manera se ha incluido en Colombia. Y Lala Lovera también, cuando llegó a Colombia hace 15 años, tomó la decisión de incluirse siendo voluntaria. Entonces quiero que escuchemos esta historia maravillosa de Lisbeth, la cual me motiva, la cual me da razón de vivir y de seguir adelante, no solo con Comparte, sino como mujer migrante. Bienvenida Lisbeth Monsant, gracias por aceptar esta conversación en el Chispero del Cambio. ¿Cómo estás? Hola Milana hermosa, bien, gracias a Dios, encantada y agradecida por invitarme a tu espacio, este espacio que sé que se va a convertir en un espacio para todos. Sin duda alguna, el Chispero del Cambio nace para podernos todos identificar en esos procesos de cambio. Yo quería empezar para que nos cuentes un poquito de ti, no solo de tu llegada a Colombia. Yo quiero primero saber qué dejó Lisbeth atrás, qué Lisbeth se quedó en Venezuela. Yo creo que todos cuando migramos, y creo que las personas que han migrado ojalá conecten con esto, pero también aquellos que no han migrado también lo entiendan. Cuando nosotros decidimos dejar nuestro país, dejamos atrás lo que somos. Yo siempre he dicho que es un proceso, lo dije en el capítulo 1 con Joaquín. Para mí lo he visto como un proceso de reinvención maravillosa. Sin embargo, no puedo romantizar que dejé cosas atrás, dejé una Lala atrás, dejé unos sueños atrás para poderme vestir con una ropa diferente y reinventar a esta Lala, ¿no? ¿Nos vestimos de algo nuevo o lo mezclamos? ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué Lisbeth se quedó atrás en Venezuela? ¿Qué Lisbeth se quedó atrás? Es una pregunta quizás nueva para mí, pero es totalmente cierta, ¿sí? Porque migramos, hasta ese momento tenemos una vida construida y un panorama, un futuro vislumbrado al que queremos llegar. Y el migrar cambia todo, cambia las expectativas, cambia la forma de ver y
hasta la forma de verte a ti mismo. Yo digo que quizás sí lo romantizo un poco porque cada proceso es muy fuerte, pero para mí este proceso llega a un punto maravilloso de encontrar habilidades que no sabía que tenía, de crear y de influir y de aprender y enseñar cosas que pues en ningún momento pasó por mi mente poder lograr algo así y seguir trabajando en esto. Yo dejé una Lisbeth netamente de oficina. Yo iba a trabajar asistente administrativo, era lo que tenía, era como la meta, me gustaba algo que es la cocina, me apasionaba la cocina, pero pues no era como que muy aceptado y me iba por este camino. Todo el proceso que llegas a Colombia se pierde. Yo creo que uno en algún punto te pierdes a ti mismo tratando de sobrevivir, de ver cómo continúas y cómo le das el futuro a los chicos que esperas que puedan tener. Cuando migras con tus hijos, intentas poderle dar un futuro que ves que allá es muy difícil o casi imposible tener. La seguridad alimentaria allá está súper complicada. Es uno de mis casos, pues, por la parte de alimentación era grave. No es un secreto para nadie, la economía en Venezuela se nos cayó y toda esta parte política fue muy fuerte. Uno sale huyendo, uno sale buscando el cambio porque quizás sola como mujer, bueno, yo sigo echándole pichón y sigo para adelante y vemos qué hacemos, pero cuando uno tiene hijos, pues ya no piensas en que yo veo, yo puedo, yo resuelvo, sino yo veo para ellos, para que ellos estén bien, para que estén mejor. Y sí, todas las posibles metas que en algún punto se tenían, se esperaban, se estaban luchando, quedan de un lado, tiendes a abandonarlas y a decir nada, hoy por hoy y mañana es, veremos y arrancamos el mismo. Todos los días repetirnos, hoy hay que seguir, hoy hay que seguir, hoy hay que ver, pero no hay un futuro que tú digas, oye, yo quiero, yo imagino, yo espero, hasta que haya algo que te haga clic, hasta que haya una pregunta que te diga, ok, sí, sí puedes, sí, sí, hay que cambiar, sí puedes mejorar. Cuando llegas es hoy y hay que vivir, hay que comer, hay que pagar y otra vez el día siguiente se repite. El día de la marmota. Yo creo que vendría siendo algo así. El día a Ok. día el mismo corre, corre. Ya cuando ese clic pasa, yo siempre digo que mi clic fue en comparte. Y ciertas preguntas muy, digo, muy sutiles que quedaron allí de eco, de qué quieres hacer, quisieras estudiar, cómo te ves adelante. Y recuerdo muy claramente que estaba en mi día de la marmota. Era nada, mis chamos estudian, mis chamos se gradúen, mis chamos. Y yo no me frenaba a decir, ok, y yo, y se puede, y qué hay más allá. Ya no habían sueños, ya no habían esperanzas, y en definitiva he visto que las personas necesitamos sueños, necesitamos metas para estar vivos, para poder continuar, necesitamos eso que nos mueve como personas, no nada más como padres. Como padres sí, son nuestros chicos van a crecer, van a llegar a sus metas y vamos a quedar en un vacío y entonces ahí no estamos en depresión, estamos en una vida vacía, pero no nos Exacto. damos cuenta en el día de la marmota que corremos día a día, hasta que haya ese clic, ese cambio, eso que queda sonando como un eco y hace que, oye, vamos a ver, vamos a probar, aunque sea de a poco vas probando y vas viendo y te das cuenta que tienes otras capacidades que no habías visto, que en algún momento pues nunca vislumbré verme en el puesto, de la posición que estoy logrando ahorita y actualmente me encanta, actualmente tener la oportunidad de ser voluntaria, de ver que puedo dar un poquito más allá. Antes una estabilidad económica te daba la oportunidad de dar, de entregar, de sentir seguro. Yo digo que todos podemos dar, tenemos algo que dar, porque todo este cambio me enseñó que no nada más es la práctica que tengas en el bolsillo, en el banco, que hay mucho, mucho más allá de los seres humanos y que todos podemos entregar algo. Me parece increíble siempre escucharte eso que tú dices y quiero ir un poquito atrás antes de hablar de la Lisbeth de hoy, ver cómo a ti te gusta que te identifiquen o que te describan en tu identidad ahorita como mamá, ¿no? Y eso que dije al principio, que eres mamá de 5 seres humanos maravillosos, a los cuales conozco y me llenan también de orgullo y de honor poder decir que han sido parte de ese sueño mío y de Edith Silva de Comparte, ¿no? Eso muy bello, pero también a nivel personal tus hijos han sido grandes maestros para Lala y me imagino que para ti también. ¿Qué significa que te identifiques y que tu primera identidad sea mamá? Tú mismo lo acabas de decir. Primero fue poner en pausa unos sueños para poderme dedicar a ellos, pero más allá de eso, ¿qué significa eso para ti, que te identifiquen como mamá?
primero que nada? Pues vamos un poquito al pasado, jamás me imaginé que ese iba a ser mi rol principal, lo que yo dijera yo o mamá, no, yo iba a ser la profesional y luego todo lo demás. Y actualmente ser Ok. mamá me llena, y es lo que motiva todo este motor que tengo, esto de ser mamá, ya no soy mamá, pues en mi caso de 5. Es increíble, tengo hijos en todos lados, tengo los amigos de mis amigos, los amigos de los amigos de mis hijos, y es increíble la red que se forma entre los mismos chicos, quizás por el aprecio, el amor, parte de disciplina, porque son los amigos de mis hijos, pero esa disciplina pues la comparto con ellos porque me importa. O por el niño que va cruzando la calle y está corriendo peligro y uno como que, hey, el corazón se sobresalta. Para mí es grandioso eso, ser mamá, no me imaginaba que iba a ser tanto impacto, tan grande, ¿sí? Para mi vida, pues para todos los que me rodean, es increíble, es máximo. No voy a decir que es lo más fácil, no lo es, pero es increíblemente hermoso el tener la oportunidad de ser mamá. Y ser mamá de mis chamos es fabuloso. Bueno, y ahí tú acabas de decir algo también muy importante, que volviendo al proceso de migrar, ¿cómo tejemos esas redes de apoyo, Alice? Creo que es tan importante porque uno migra y uno llega a un lugar que no es tu lugar, sino que tienes que empezarlo a hacer tu lugar, pero empiezas a tejer todas esas diferentes personas que van a conformar esa red de apoyo. Y tú lo acabas de decir, cada día yo refuerzo más esto, la importancia de tener una red de apoyo para poder retomar ese sueño o empezar a soñar nuevamente. ¿Cuál es la red de apoyo de Lisbeth? Y las personas que están en mi vida, que son tan importantes ahorita, yo voy a poder contar con tanto. Yo, mi tejido era mi chamo, que obviamente era mamá para protegerlo. Y actualmente pues van a la par, ya los más grandes viven es cuidando mamá, ya lo que has enseñado se retroalimenta, mi esposo, y hasta allí veía yo no visualizaba más allá. Incluso hay un momento que afecta a la migración que alguien me pregunta, pero ¿qué te hace falta para comunicarte? O sea, para poder hablar fluidamente. Y yo nada, no me hace falta nada, pero no era capaz. Entonces, en el momento de haber migrado, Okay. no, jamás vislumbré que había la posibilidad de tener esta red de apoyo, de que no ha sido vengar, es dame, no, es un entregar y ser recíproco, en que en algún momento yo necesito o otra persona necesitaba y se va con esta ayuda, ¿sí? Mutua. Venga, yo tengo información de lo que necesitas, o simplemente soy un oído hoy para ti, porque sé que hace falta a veces simplemente soltar las cargas que tenemos. Hoy en día no son solo mis hijos y mi esposo, no es solo mamá, papá o mi hermana al teléfono, sino es una cantidad de personas que se han ido sumando, que por circunstancias o luego por necesidad en algún punto, por ejemplo, ustedes lo conocí por pura necesidad, jamás me imaginé que realmente se iba a convertir en esta familia y yo iba a conocer tanto y iba a tener tanto aprecio. Yo dije, bueno, por necesidad y siempre lo digo, me acuerdo la pena, la vergüenza, Dios mío, tengo que, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? ¿Qué digo? Y que hoy en día, pues, Dios, yo no puedo llegar a verlos ustedes sin darle un abrazo. Lala, llegó Edith, Dios, es tan rico. Y no, en algún momento cuando recuerdo llegué, es más, crucé el puente, simplemente me sentía sola luchando contra el mundo con mis amos y mi esposo. Era lugar nuevo, no sé, nada más. Eso que estás contando, Lisbeth, yo cuando estábamos preparando el episodio y le contaba yo a Alejandra y a Gina, que son la maravilla detrás de todo esto de poder traer estas conversaciones, ¿cómo nos conocimos? Acabábamos de agarrar el equipo de Comparte por una Vida Colombia, acababa de agarrar el primer avión que se abrió después de la pandemia, 1 de septiembre del 2021, de Bogotá a Cúcuta. Y quisimos ir, teníamos que ir a verlos. Estábamos en el colegio y necesitábamos escuchar a los padres y a las madres de los niños del colegio para ver qué estaba pasando, cómo podíamos. Eso que tú dices, nosotros veníamos de muchísima incertidumbre de un COVID, que lo estábamos viviendo todos a nivel mundial, pero la necesidad urgente que teníamos en el equipo, que sentía yo, era tengo que ir para allá para escuchar cómo vivieron esta incertidumbre los demás. Porque lo que tú dices, y creo que esto es muy importante, hay una manera en que
pensamos que nosotros estamos dando una mano a los demás y en realidad nos las están dando a nosotros. Total. Cuando nos abrimos a acompañar los procesos de los demás, a ayudar, que a mí la palabra ayudar es tan amplia, o acompañar un proceso de tristeza o de vulnerabilidad o de frustración o de alegría de otros, en realidad nos estamos ayudando a nosotros. Yo estoy convencida de eso, es parte de un principio que yo tengo en la vida. Y ahí lo sentimos, y ahí te conocí. Ahí llegó la Lisbeth ante una pregunta que necesitamos unas mamás, quiénes quieren, y la primera que siempre ha tenido la mano levantada eres tú. A veces nosotros podamos estar sintiendo que los que necesitamos ayuda somos nosotros, o que nosotros vamos a brindar ayuda a otros y que lo veamos como una autopista, ¿no? No solo yo estoy ayudando, sino cómo me está ayudando a mí este proceso de ser útil desde mi humanidad. Y ahí es donde se empiezan a aprender esas chispitas, como digo yo. Es impresionante lo que se prende en uno, porque independientemente del título profesional que yo tenga, si lo tengo o no, y desde la humanidad yo te acompaño en un proceso, ahí estamos haciendo un proceso de autopista de tú me das y yo te doy, y me parece bellísimo y creo que eso ha sido muy bien. Yo me acuerdo de la Lisbeth que me dijo que ella quería ser chef, que ella venía de Venezuela con unos procesos en cocinas, en restaurantes y con unos conocimientos. De hecho hicimos un primer ejercicio que ese proyecto no es que está en pausa, pero va a salir algún día, sigue siendo uno de los sueños de Comparte, que es lograr los nodos de cocina. ¿Qué pasó con esa Lisbeth chef? Creció. No, ¿Dónde ella está? sigue estando, creció, estoy creciendo, porque resulta que con mis sueños Ok. actuales, ese sueño que tenía se va tejiendo, se va engranando. Entonces yo digo que ese sueño que traía de ser chef, que lo veía tal cual, no era una meta, era un sueño porque me gustaba, pero no vislumbraba. Y después de todo este cambio, migrar cómo, dónde. Yo llegué y me sentí vacía. Actualmente digo, esa Lisbeth Sí. creció. Esa Lisbeth lo que está haciendo actualmente se engrana perfectamente con ese sueño y sigue ya no siendo un sueño, es una meta futuro. Podemos pensar que se posponen los sueños, pero no los posponemos, ¿no? Yo creo que, como tú lo estás diciendo, se le van uniendo cosas y les vamos dando como esa Sí, forma, ¿no? Y a mí me parece espectacular que tú dices que esa Lisbeth, que puede ser la Lisbeth chef, puede ser la Lisbeth mamá, va a ser la esencia de Lisbeth, sigue, ¿no? Toda esa experiencia de mamá, cómo la has transformado en un conocimiento maravilloso sobre la crianza positiva. Algo tan importante y que suena tan robusto, pero que es realmente, debe ser como el fin principal de ser madre o de trabajar con personas más jóvenes que nosotros, para no llamarlos nada más niños, porque yo creo que la crianza nunca acaba, ni ni siquiera la siquiera, propia. porque tienes mucha razón. Siempre nos estamos criando. Yo realmente eso me inspira muchísimo, ver cómo te identificaste con este proceso de crianza positiva, cómo te apropiaste de él y ahora cómo tú lo vas llevando a los demás, porque no nos cuentas un poquito de esa Lisbeth entonces que sintió ese cambio que todos somos, porque parte de este espacio para conversar es convencernos de que todos somos cambio y de que estamos en constante cambio y que si hay algo que no podemos evitar es el cambio. ¿Cómo lo orientó Lisbeth? ¿Cómo lo fue agenciando Lisbeth con este tema tan importante que es crianza positiva? ¿De qué te ha servido esa red? ¿De qué te ha servido? Cuéntame. ¿Quién empezó criándose primero? Bueno, es un tema amplio la de la que me preguntas, porque sí, Yo sé. empezando desde que todos somos agentes de cambio y lo único constante es el cambio. Hace muchos años, siquiera pensar conocerlo, cuando tuve a mi primera niña, yo recuerdo que mi esposo decía que porque yo no escribía al respecto y nunca me sentí capaz. Porque no escribes, porque no haces, y yo no estoy preparada, yo no puedo. Y era un no puedo increíble. Es un cambio que está tan profundo que a veces pensamos que no tenemos la posibilidad, que no sabemos y que mucho menos podemos compartirlo. Y resulta que Ok. van pasando cosas en nuestra vida que nos van dando estos pasos que dicen, oye, sí tenías y sí puedes, y esto es lo que te faltaba para poder seguir avanzando, poder compartir. En este proceso enorme, ahí va seguir criándome porque empezar a primero creer en mí. Yo creo que empezar a creer en mí para yo poder compartir con otros, y es un reto constante porque el síndrome del impostor, tú sabes, y es la que me acosa cada tanto, en cada cosa que hago pongo en tela de juicio que también lo hice, que puedo mejorar y un montón de preguntas. Pero es esto que nos puede dar miedo,
pero que nos mueve con tanta pasión, que está allí, que ves que es un cambio grande. Para mí la protección de los chicos viene desde que yo era niña. Siempre vivía protegiendo, mi mamá me decía la protectora del pueblo, vivía cuidando, pero nunca me imaginé, Ok. ¿okay?, ser alguien que hablara de este tema, ser la persona que, venga, los conocimientos que tengo, cómo puedes gestionarlos, cómo se pueden engranar. Es sumamente importante como padres recordar que pues somos los padres y conocemos a nuestros chicos. Y a partir de ahí, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos gestionando poco a poco es cómo aplicarlo. Porque no es una receta tal cual, tantos gramos de cariño, de abrazos y de besos, no lo es. Eso depende de cada quien, de cada chico. Tengo 5 chicos y ninguno se parece. Son hermosos, pero ninguno tiene el mismo carácter. Obvio. Entonces es dependiendo de cada uno. Los padres somos los que conocemos a nuestros chicos. La primera crianza es la propia, asumir que sí tenemos esto, sí podemos creer en nosotros y saber que nos caemos y hay que levantar. No digamos que es sencillo, que es fácil levantarse y decir, ok, me quité la tierrita y vuelvo otra vez, pero sí recordar algo que les digo a mis chicos: hagan, lo que sea que decidan hacer o lo que en el momento toque para poder lograr sus metas, háganlo bien, den lo mejor de sí. Que si se dio, no se dio, se alcanzó, el remordimiento no sea, lo pude haber hecho mejor, yo pude haber dado más, que no haya ese remordimiento. Ustedes dieron lo más que pudieron y van aprendiendo. Eso no es sencillo cuando nos caemos, Claro. pero pues hay que aplicar lo que uno enseña, lo que profesas. Ya allí compartir, decidir sí, voy a aprender cómo puedo gestionar esto que yo digo que no podía. Ese síndrome de impostor, casi todos los días decirte, ¿y qué vas a hacer con esto? Bueno, yo quiero compartir, aprender y Ujú. poder ayudar a otros, cuidar a estos chicos. No voy a poder cuidar a cada uno de los chicos del mundo porque, ¿cómo se haría? Pero creo que cada padre se gestiona. Si aprendemos a gestionar todo esto de la crianza positiva, yo siento que hay ese granito que dejé en 1, 2, 3 padres que se repliquen más. Estoy cuidando a muchos niños, estoy ayudando a que estos chicos tengan una mejor vida. Entonces, parte de allí. Eso, claro, y yo creo que tiene un impacto mayor, pero quiero hacerte una pregunta, porque mi proceso migratorio fue acompañando un proceso profesional de mi esposo, ¿ok? O sea, nosotros decidimos migrar hace 15 años porque mi esposo tenía su tema laboral aquí en Colombia. Y cuando yo contaba mi historia de migración, yo decía, nos vinimos porque mi esposo tenía trabajo aquí. Eso era hace unos años. Hoy en día, Lala Lovera está convencida que el proceso migratorio fue y es para poder alcanzar mi propósito de vida, para poder entender que si yo no pasaba por un proceso migratorio, si yo no migraba y llegaba a Colombia, posiblemente mi propósito de vida hubiese quedado en pausa o nunca lo hubiese alcanzado. ¿Tú crees entonces, Lisbeth, si no hubieses migrado o que las razones por las que migraste, como lo dijiste al principio de la conversación y como millones de personas han migrado de Venezuela por necesidades médicas, la familia, tu hija enferma, lo cual prendió las primeras alarmas, me tengo que ir de aquí, pero ¿tú contarías esa historia en 5 años igual? Ya no la cuento igual. Ya no Ah, la ok. cuento igual. Porque Ok, no es que haya cambiado la historia de un inicio, pero exacto. sí que, como lo estoy diciendo ahorita, cuando era muy chica, mi mamá me llamaba protectora del pueblo. En este proceso de crecer, de tener mis chamos, de estudiar, trabajar, digamos que te aleja un poco, ¿sí? Sigues teniendo esa sensación, esa pasión que no sabías que era pasión porque siempre ha estado ahí. A uno le dicen, busca tus metas, tus sueños, tu pasión. Yo, Dios mío, que me apasiona. O sea, me gusta el trabajo, pero ¿qué me apasiona? Y resulta que todo este Ujú. proceso, yo no me he dado cuenta que me apasionaba este tema, que me apasionaba. Y que sí es un trabajo, de paso que es una pasión, que es algo que te gusta, que no es un pasatiempo, no lo es. ¿Sí? Es esa pasión que te mueve. Y yo creo que mientras me hubiese sentido en mi espacio de confort, porque estar en nuestro país, en lo que conocemos y en los paso a paso que veníamos, no me iba a permitir desarrollar esta pasión que actualmente puedo ver. Entonces sí es un proceso, es ese, yo creo que ese mensaje que todos
tenemos como propósito en algún punto de nuestra vida con el que venimos, a qué venimos en realidad a este mundo, no creo haberlo podido alcanzar en ese momento si no hubiese Qué pasado por bueno. todos estos cambios que, aunque fueron difíciles, ahorita digo, me nutrieron, me hicieron crecer y es lo que me está ayudando a avanzar. Y a mí nada más no, porque esto pues se comparte con tantas personas que en ningún momento pues llegaste a pensar qué podía ser. Como digo, cuando yo crucé ese puente, era sola con mi chamo y mi esposo. Y saber ahorita que hay personas cercanas a ti que en ningún momento pensaste que iban a poder estar, que no conocías y que son grandes amigos, que son grandes aliados, que son personas con las que tú dices, oye, si puedes contar conmigo y resulta que yo puedo contar con ellos. Y que todos los mensajes que tengo que abordar al mundo que están allí y siguen creciendo, es gracias a todas estas personas y todos estos procesos que he vivido viniendo desde el punto migratorio. Entonces no puedo decir la migración no es fácil, no es romantizable, pero sí se aprende y sí tiene su parte bonita, que es todo esto, es ese propósito que a veces dejamos a un lado y no sabemos. También como para conectar con aquellas personas que, si nos oyen, como digo yo, yo hice este podcast solo para volvernos a escuchar nosotras, solo para recordarme de estas conversaciones y que queden no solo en mi corazón y en mi piel, sino también poderlos volver a escuchar. Pero si hay alguien que nos oiga y que de repente esté sintiendo unas frustraciones muy grandes porque diga, bueno, sí, desde el privilegio, Lala migró porque el marido tenía trabajo, que es válido. Lisbeth migró porque se sintió desesperada y qué maravilla que pudieron migrar los seis. Bueno, en ese momento, o sea, estaba el chiquito El chiquito, chiquitico, ¿no? El chiquitico sí nació en no, el Venezuela y te chiquitico nació viniste. acá. Yo Sí, vine el embarazada, ese es chiquito nació otro acá. proceso Exacto. enorme. Em, exacto. Entonces, también contemos. Y yo que no es que no me gusta romantizar, pero también me gusta contar. ¿Qué dificultades? ¿Qué te frustró? ¿Qué te tiró en la cama? ¿Qué te hizo bajar los brazos no una ni dos, sino 1000 veces? ¿O qué te sigue haciendo bajar los brazos? ¿Qué te sigue diciendo? Que yo creo que ya hablemos no de un síndrome impostor, hablemos de la realidad cruda. ¿Qué le dice a Lisbeth un día? Hoy no me quiero levantar. Hoy no puedo más. Hoy no puedo más. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te ha frustrado, más te ha dolido? ¿Qué es el reto más crudo que has visto y dices, esto, esto me quedó grande, ¿qué Yo hago? creo que todo migrante o casi todos los migrantes pasamos por esto. Recién, esto no es de hace un mes, no, recién. Existe esa frustración yo creo que todos tenemos el detalle de la parte económica, que venimos a un país donde no tenemos nada. Tenemos que lucharnos, pero lucharnos en un principio ya venimos de una infancia, vamos creciendo, vamos estudiando, vamos escalando. Aquí llegamos de cero. Es como que retrocediéramos todo esto, a pesar de que podamos tener los estudios, la información, todo esto vuelve a cero. Es como que llegó un niño, Ok, pero en un cuerpo de adulto, a ver, que enfréntate al mundo nuevamente. Yo creo que eso es sumamente frustrante. wow, Y algo que he visto, y no digo en otras personas porque también lo digo en nosotros, en mí, hay un pequeño bucle que vivimos cada tanto y hasta que no nos demos cuenta es difícil salir de allí, donde el migrante recae en este no puedo, no es ni siquiera me quiero devolver, ya no lo vemos como un creer, como no, tengo que, porque aquí no voy a poder, aquí no se va a dar, aquí no soy capaz. Y tenemos un bajón enorme. Y si no estamos claros de por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, por qué estamos en este constante, si se puede, si no estás claro qué es lo que se puede, y eso tira la cama, porque pensar que no vas a poder, que no vas a avanzar, que venga, hay muchas personas que quizás en este momento dicen, oye, pero está bien, se ve bien, o está logrando todo lo que quiere. Y resulta que este proceso no es llegué y el día siguiente ya estoy bien y sigue un constante, ¿no?
este proceso, como te dije, llega a un punto de un bucle que hasta que no nos damos cuenta no podemos continuar avanzando. Y aún haciendo este proceso a veces recae. Y hace 2 días atrás que estoy yo en, oye, ya casi que no puedo, no es posible o no soy suficiente. Y me di cuenta que no soy la única que está en este proceso. Me di cuenta que muchos migrantes, de muchas personas que compartí y vi en ese momento donde yo migré, que llegué a Colombia, están casi en lo mismo. Este sube y baja que nos ha producido esto mismo y el miedo a no lograrlo. Y este miedo a no lograrlo y no estar claros a qué es lo que queremos te deja en jaque. Ya, ¿qué hago? No puedo, y no puedo hacer más. Es como que no ves más allá de que hay alguna posibilidad. Creo que por esto es muy importante el propósito y el por qué estamos haciéndolo, porque ¿Ok? yo creo que si no hubiese descubierto eso, no me levanto. ¿Qué hace a Lisbeth decir, esto es muy grande, pero adelante? ¿Qué crees tú que puede ser una, y que podamos decirlo aquí para, por ejemplo, con las personas que he conversado aquí en este espacio, tenemos a un Joaquín de 18 años que dice saltar, no quedarme quieto. Cuando me siento, no me quedo quieto, me empiezo el movimiento. Luego tienes a una Diana Reuso que inmediatamente las segundas oportunidades para todo. Transformo lo que era desecho, ahora lo transformo en algo útil. Y así poco a poco. A Diego, pues que Diego, quiero que sepan que, y esto aquí voy metiendo de información, pero Diego Peñaranda, yo lo conozco gracias a la familia de Lisbeth. Su hijo mayor, el hijo de Lisbeth, Jonathan, hace calistenia con Diego, nuestro tercer capítulo del Chispero del Cambio. ¿Cuál es ese hilo del que se agarra Lisbeth en la red? O pueden ser muchos, pero ¿cuál ha sido el más poderoso que te dice, vamos, para adelante? Es horrible lo que te está pasando, por ejemplo, porque es que Mm. uno no puede, y yo trato de no ser romántica. Esto es horrible, pero vamos a ver cómo le ponemos la cara. Dejamos de preocuparnos a ocuparnos. Ahí, ¿cómo pasas tú esa aguja de un lado al otro? Recuerdo a mi hija mayor cuando llegamos. ¿Ok? Gregoria llegó a lo que sería aquí décimo y su estudio se paralizó por un año. A ella, yo verla todos los días llorar. Y como mamá decir, oye, hay que atenderla, no soy psicóloga, estoy también pasando por el proceso que no me doy cuenta cómo me afecta, porque yo necesito levantar a esta niña de esa cama. Yo necesito que no se me deprima, que no se me caiga, y que de aquí a 5 años, ver que se graduó, y que esté echándole pierna, y que me sonríe, y que, venga, es motor para muchos. A veces ella me dice, mamá, pero yo no cambio nada. Y yo a ella le puedo sacar una historia enorme de todas las personas en las que ha cambiado, ha influido. Y yo pienso en ese momento, donde en serio era todos los días verla frustrada. Y yo sé que así como yo, en ese momento, tenía que sacar, Dios mío, de todos lados para poder agarrar y pararme ese día siguiente y hacer que mi niña sonriera. Intentar enseñarle un mundo distinto de lo que ella estaba viendo, muy interno. Muchas mamitas también están en lo mismo, muchas familias, no digo la mamá nada más, el papá, el tío, los hermanos, ¿sí? Están en eso. Y como dije, en ese momento yo no me daba cuenta cómo me afectaba a mí, solo veía a los demás. Claro. Y ahorita puedo hacer una pausa, todavía duele, pensar en esto todavía duele, pero es lo que te digo, ver ahorita a mis chamos, oye, Jonathan y Gregoria ya son bachilleres y están estudiando y siguen adelante. Y ese apoyo que yo les ayudé a inculcarse, que se puede y que todo lo que hagan lo hagan con amor, lo hagan lo mejor que puedan, que lo compartan con otros círculos de amistades, otros grupos de personas y que se cree ese cambio, me hace levantarme, porque pasé por varios procesos, me di cuenta que había afectado en algún punto a mi psiquis, a mi mente, a mis emociones, cosas que no había trabajado, no se tomaba en cuenta, por eso soy partidaria, sí, hay que gestionar y trabajar y todo esto, porque siempre era a los demás, y no es fácil, no es sencillo, y duele mucho ayudar a levantar a otros y no sanar.
El levantarse a veces es el por qué, para qué, estamos cayendo en lo mismo, me quiero devolver, yo quiero irme, no puedo, y toda esta cantidad de palabras y frenar. Mira, ni siquiera lo que he logrado yo, sino lo que están logrando tu chamo. Y así como tú, otras personas también necesitan de esto. Es un material de trabajo enorme que puedes compartir con el mundo. Entonces, nada, como dije hace rato, quítate el polvo y levántate otra vez. Yo te quiero preguntar cómo se cuida Lisbeth. Pues, de ser sincera, me empezaron a cuidar ellos a mí. Recuerdas que dije, ya llega un punto donde todo lo que tú enseñaste lo escuchas como eco. Y inicialmente son ellos que Ok, me dicen, mamá, ¿estás viendo cómo estás o lo que estás haciendo o cómo estás reaccionando? Yo creo que uno de mis detalles cuando me siento muy mal es aislarme. No quiero salir, no quiero irnos. Ese aislarse que debería ser un espacio para pensar, ¿sí? A veces es simplemente alejarse. Y ellos me hacen esa pequeña observación, porque ya hemos vivido un proceso de yo enseñarles a ellos, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿qué puedes hacer? Eh, ¿Cómo estás gestionándote? ¿Cómo te sientes? Darte cuenta cómo te sientes. Jamás me preguntaba cómo me sentía yo. Yo les enseñé a ellos a preguntarse ok. cómo te sientes, qué estás sintiendo, qué podemos hacer. Ellos se realizaran todas estas preguntas. Yo no me detenía a preguntarme cómo me siento. Ujú. Y Qué me preguntaron importante a mi eso. mamá, ¿y cómo te sientes tú con esto? O, mami, mira lo que estás haciendo, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Eso ayuda a que uno empiece a gestionarse, a cuidarse, porque, ojo, o sea, todo lo que tú has enseñado y no lo estás poniendo en práctica. Entonces, empezar a cuidarse, tienes Ajá. razón, me estoy aislando porque me siento depresiva quizás, entonces vamos a poner un poquito más, porque se puede, vamos a conversar, vamos al parque, vamos a tomar aire libre, una cantidad de estrategias, porque no es solo una, dependiendo cómo estés, pero creo que es sumamente importante poderse atender y lo primero es eso, darte cuenta cómo estás. Entonces yo formé un equipo muy grande que me alerta, hey mami, ¿qué te pasa? Y cuando yo no me doy cuenta, ellos me dicen, Tienes un equipo sí, de es cinco. enorme. Sí, tienes un equipo de cinco, eso sí. Totalmente formados. Y ahí coincido contigo también porque siempre he dicho que Gastón y Eliana, mis hijos, son mis grandes maestros. De verdad, Lisbeth, que en la medida en que ellos han ido creciendo, y eso que tú acabas de decir me resuena muchísimo, te oyes el eco, cómo se te está devolviendo en acción y en palabras, tantas cosas que quisiste decir, que pensaste que a lo mejor no las dijiste de manera correcta, pero cómo han formado otros seres humanos que hoy en día son los que te sostienen. Eliana, mi hija, es una maestra, pero impresionante. Yo las llamo como esa película de la Guerra de las Galaxias, el Gran Yoda, que era así como bueno, yo los veo como el Gran Yoda ahora. Y yo quisiera poner en un manual todas esas prácticas que ellos me han llevado. Y yo creo que la más grande, y aquí viene un poco a eso que tú dices de preguntarte cómo te sientes, yo creo que el aprendizaje más grande es que Gastón y Eliana me enseñaron a conocerme, a saber quién es Lala, a saber los Ajá. límites de Lala, a saber el amor que uno puede llegar a sentir inexplicable y a saber mis capacidades y también Sí. mis limitaciones y mis fortalezas, y todo eso viene a raíz de estas dos personas en mi caso, que son Gastón y Eliana. Así que ahí resueno muchísimo contigo y también me oigo en eco. O sea que tú sí crees que al ser mamá, sí podemos tener en esos hijos también esos cuidadores de nosotros, ¿verdad? Increíblemente, pero sí, algo que cuando uno lo tiene chiquitico, yo creo que ninguna mamá se plantea, oye, ellos me van a decir en algún momento, mamá, cuídate, mamá, quiérete. En ningún momento pensamos esto, estamos cuidando a una persona que está muy chiquitica, Dios mío, y verlos grandes y que cuando como persona no nos damos cuenta qué está pasando con nosotros puedan decirte, mamá, te quiero, y cómo estás, qué te sucede. Y no es un qué te sucede, cuéntanos, es un qué te sucede, mírate, ¿sí? Y mírate a ti misma, ellos están allí para mí así como yo he estado para ellos.
y es maravilloso. Por eso digo, ser mamá es, en algún momento no llegué a verlo como lo que es actualmente. Y como todo, es un proceso. El ser mamá es un proceso enorme que creo que acompaña toda la vida. Eh, el migrar es un proceso que va a seguir acompañando también toda la vida porque son cambios que hacen que evolucionemos. Esta decisión en nosotros en quedarnos allí, en los procesos duros y verlos como algo duro y quizás tirarnos al piso y no levantarnos. O conseguir el propósito, el motivo, el porqué, el poner un qué es lo que quiero hacer o por qué lo estoy haciendo. Quizás todavía no hemos encontrado qué es lo que quiero. Quizás estamos en ese bucle de no sé cuál es mi pasión, no sé por qué, pero sí recordar por qué fue esto que te motivó a cambiar. Y poco a poco, estoy segura, se va a sumar las razones, la pasión y se va a lograr. Creo que lo importante está en no tirarse. Así es. Y te tengo, claro, y te tengo dos preguntas para ir tristemente cerrando esta conversación un poco. Pero estas semanas he escuchado que me preguntan si yo voy a volver a Venezuela, ¿no? Esa es la típica pregunta cuando uno migra y em, los migrantes a veces somos un poco mentirosos y creo que eso es importante también ponerlo aquí y somos un poco, no, yo no tengo nada que hacer allá, no, yo después de todo lo que ya yo no pertenezco allá, yo voy. Sin embargo, estamos diciendo mentiras porque sí, pero al mismo tiempo, pensando mucho, yo siento que regresamos siempre, siempre estamos regresando. Yo regreso teniendo esta conversación contigo, que eres una mujer venezolana, que somos dos mamás venezolanas, que emigramos en diferentes momentos, condiciones, pero tenemos una misma identidad o muchas identidades juntas. Entonces yo regreso cuando tengo estas conversaciones contigo, regreso cuando me acuerdo de mi abuela, regreso cuando me como un tequeño, regreso cuando le cuento a mis amigos que un tequeño no es un palito de queso, yo regreso constantemente, estoy allá con estos recuerdos. ¿Cómo regresa Lisbeth a Venezuela? A mí se me hace muy sencillo, Lola. Yo tengo todavía a mis padres allá. Es la Ok, comunicación igual con que yo. ellos. El, Ok, hija, te vi. El, hija, yo quiero. El, tu amiga te vio y te manda saludos. O en una que otra, hija, aquí está alguna de las amistades que hemos dejado atrás. Y poder contarles ok. cómo estamos, qué vemos. Algo tan, yo digo, tan sencillo, que lo vemos ya día a día, que son palabras. Entonces las palabras que acá se dicen son muy diferentes a las que decimos allá y que acá uno llega sin ese conocimiento. Digo, son palabras, no sé, como el aseo de la casa, el trapero, el recogedor, Ajá, allá es la escoba, allá es el coleto, allá es la pala. Es algo tan sencillo como, mira, pásame el trapero y nosotros llegando allá es, pásame el coleto. Conversaciones así son total. yo creo que tan pequeñas, pero tan de diario, y que nos reímos. Mi mamá decía, vas a tener que hacer una agenda, un libro donde coloques las palabras que hay para que el migrante que vaya nuevo no se pierda tanto. Entonces Totalmente. es Y no se metan problemas, y no se metan problemas, porque hay palabras venezolanas que se con meten en mucha problemas facilidad. si las Sí, decimos aquí. entonces es tan fácil llegar a la parada. La parada está llena de cuantos, como decimos, tantos paisanos, tantos venezolanos. Conversar con alguien, contarle, comer, nuestra comida. ¿Sí? Es regresar, es estar allá. Es, no hace mucho le preparé a mis niños y le digo, esto me lo hacía a mí mi abuela. ¿Sí? Es contarles Ok, un lenguaje desde el corazón, que no podemos decir es que lo dejé, es que yo no pertenezco, no, eso está acá profundo. Yo tengo una pequeña anécdota con Jonathan. Jonathan, cuando están tan ok. chiquitos, yo creo que no son tan patriotas. Se vino para acá a los 14, 13 para 14 años. Y el himno nacional, sí, el himno. Y acá después de medio mes, no, como menos de como 6 meses,
mi hijo llorando al escuchar el himno. Algo que cuando estábamos allá, estaba el adolescente y ajá, no le tomó atención. Verlo llorar por el himno nacional de su país. O sea, está tan arraigado que a veces no nos damos Ok, cuenta, al menos que pasemos por estos procesos tan grandes, tenemos tantas cosas que no nos damos cuenta, simplemente siempre han estado y lo damos por sentado. Y regresamos cuando hablamos, cuando vemos, cuando hay una carretera a la que se nos parece algún espacio de nuestros días allá. Entonces, total. siempre estamos en ese constante. No, yo creo que no hemos perdido el volver a casa. Yo creo que siempre hay algo que nos hace volver, que nos hace recordar, que nos mantiene en contacto. Eso yo creo que eso ha sido como la reflexión y como he dado yo un poco la respuesta hoy en día, porque como dije al principio de esta conversación, la vida es muy incierta. Y uno asegurar después de este proceso, Lisbeth, tanto el tuyo como el mío, como el de millones de personas en el mundo que migran, uno no sabe si va a regresar o no regresar. Yo quisiera cerrar primero con unas palabras de un poeta de hoy en día venezolano que emigró, que se llama Lalo Yaja. Búscalo en Instagram, a mí me parece maravilloso. Y en una parte de Venezuela, cuando él regresó después de la primera vez que regresa a Venezuela, él dice que de las cosas que uno deja es su sombra en Venezuela. Y esa sombra y corazón van recorriendo cada una de las calles y cada uno de los sueños que dejamos allá. Y yo estoy convencida que sí, yo puedo estar aquí, pero mi sombra y mi corazón también está por esas calles, como tú lo estás diciendo, em, que está allá. Y de verdad que eso me parece muy lindo lo que representa esa añoranza del migrante de su tierra. Y quisiera agradecerte, Lisbeth, tu compromiso con la Fundación Comparte, con ese propósito de vida que nos unió, que lo hayas hecho tuyo y de tu familia. De verdad que quiero reconocerlo aquí públicamente, el amor que le has puesto y que te sientas que perteneces para nosotros es el mayor triunfo y el mayor impacto que puede tener nuestra fundación o nuestro granito de arena, que eso te haya dado herramientas para pertenecer, de eso se trata. Y quisiera que me digas en una palabra qué es Colombia para Lisbeth Impulso, y qué es Venezuela. corazón. Pues bueno, muchísimas gracias, Lisbeth, muchísimas gracias por hacer posible esta conversación, por ser tú siempre, por traer tu corazón, tu lucha, tu amor, tus frustraciones, por habernos puesto hoy claros de que ser vulnerables es muy importante. A veces no sabemos cómo serlo, para mí es muy difícil, pero cuando logré presentarme como una persona vulnerable frente a mis hijos, es que empecé a conectar y a aprender. Y creo que tu ejemplo y tu conversación también han ayudado muchísimo a eso. Así que gracias. Y gracias a todos los que nos oyen hoy y los que oyen el chispero. Y gracias, por supuesto, a Jairo, Alejandra, Gina, David y Tati, que están atrás de que esto sea posible. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a ustedes. Son un equipo maravilloso. ¿Aló? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, ma? Bien, chévere, ¿cómo va todo? Bien, aquí saliendo a trabajar de un poco largo. Qué bueno, mi amor. Bueno, te estoy llamando porque quería comentar contigo mi episodio del podcast El Chispero del Cambio con Lisbeth, una mujer maravillosa, migrante, venezolana, que está en Cúcuta. Hoy en día es nuestra tallerista, es mamá de 5 niños maravillosos, pero tuve varios puntos que no sé por qué me llevaron a conversaciones contigo como siempre y quería hablar un poquito sobre todo ese proceso de migración, que yo lo llamo que es un proceso de reinventarnos, pero realmente quería ver cómo manejaste tú esa reinvención o cómo te conociste tú o cómo te identificas tú hoy en día después de haber migrado no una sino 2 veces. ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? Pues, ma, la cosa es que cuando hablamos de procesos migratorios míos,
tenemos dos procesos muy dispares entre sí, ¿no? Entonces, el primero, un proceso a los 10 años, siendo un poco un personaje muy sui generis, por no decir otra cosa, al cual de alguna u otra manera le costó mucho adaptarse. Y si bien por experiencias buenas o malas de la vida, se le quedó inculcado en la cabeza que si bien Colombia era su casa, no era su hogar. Ok. Con mis mejores amigos de la vida, siendo colombianos, grandes personas que llego a amar, y a un país al que le tengo mucho agradecimiento. Yo creo que a mí lo que más se me arraigó durante mis primeras etapas, mi primer proceso, es mi venezolanidad. O sea, yo tuve esa, hoy en día lo llamo suerte, en el cual de alguna u otra manera me pude reentender como venezolano y hacer que mi ser venezolano sea parte de mi identidad, con todo el amor que le tengo a Colombia, con todo el respeto y amor que le tengo a muchos colombianos. A mí me preguntan, ¿eres colombiano? Yo le digo, no, yo soy venezolano. Y por algo el país que tengo tatuado en mi brazo no es un mapa de Colombia, sino es un mapa de Venezuela. O sea, tú puedes decir que tu proceso de migración, incluso ahorita de adulto viviendo en España, ayudó a fortalecerte como venezolano, tu identidad como venezolano. Sí, porque incluso aquí en España, donde fue un proceso completamente dispar, muy positivo, muy acoplado, además conviviendo con muchos españoles en mi clase. Bueno, estudiando ciencia política en España, no creo que haya gran diversidad, pero sí, todo eso fue presentarle Venezuela al mundo también. Un poco acordándome del podcast de Joaquín, lo que él hacía con sus amigos, enseñándole música, comida, culturas venezolanas y tradiciones. Yo con mis amigos, acá lo he hecho, hacer reina pepiadas para mis amigos españoles que nunca habían probado una arepa. O, mira, enseñarle a mi novia irlandesa lo que es un tequeño. Y todo ese, como rescatar mi venezolanidad, pero entendiendo que soy un venezolano afuera. Soy un venezolano que lleva 14 años afuera del país y que de hecho mi punto es más ser como un embajador de Venezuela, me siento yo a veces. Entonces mi reinvención fue esa, más bien presentarle a Venezuela al mundo, pero desde una manera pequeña, porque no tiene que ser poner una pancarta en un taller, ser Venezuela, sino decirle a la gente, oye, yo soy más veneco que un joropo, o oye, la arepa es venezolana. Y te van entendiendo por tus manerismos, tu manera de... Y enseñar ese Venezuela del disfrutar. Que el venezolano es jodedor, que el venezolano es echador de vaina, pero solidario. Que está ahí para sus amigos, para los que quiere. Y esa fue mi reinvención. El reafirmarme mis orígenes, pero al mismo tiempo adaptándolos en donde estoy. Qué bueno, Gas. De verdad que muchísimas gracias. Siempre sé que este tipo de conversaciones me llevan a múltiples conversaciones que tú y yo hemos tenido. Y bueno, ya lo escucharon. Yo creo que nuevamente volvemos a tocar el tema migratorio en una conversación y la importancia que nos lleva a ese proceso. No nos quedemos concentrados en que nos fuimos, sino más bien cómo nosotros tenemos para cambiar esa narrativa de quiénes somos, qué traemos, para podernos incluir en el lugar que nos recibe. Bueno, hijo, gracias, que tengas un súper día. Gracias, ma, incluso y felicitaciones a Lisbeth, o sea, tener una familia, mamá de 5 en Colombia, venezolana, y un poco la historia de sus hijos, de alguna otra manera me recordará la mía, porque yo al final, si bien mi casa es venezolana, y las maneras de regañar de mi mamá, que sí regañan, eran muy venezolanas, también traigo mucho de las crianzas colombianas de alguna otra manera y sé que eso es agente migratorio, de qué es un migrante, una persona que teniendo sus orígenes en mente, al mismo tiempo acepta y entiende dónde está. Y estoy seguro que Lisbeth como gran mamá y trabajadora lo está haciendo increíble como la superstar que es. Así es, así es. Un besito, mi vida, que tengas un súper día. Gracias. Igualmente, ma, te quiero. Yo también.